¿Qué tal, queridos alumnos? Estamos en una clase más del Instituto Bíblico Las Torres. Les saluda su amigo el hermano Hugo Martínez. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la tercera parte del libro de Levítico, el día de la expiación o Yom Kippur. ¿Ok? Y vamos a ver por qué era el día más importante dentro del calendario. Ahora vamos a leer los primeros dos cuadritos. Eso lo voy a leer yo. Fíjate que dice, en Levítico 16 tenemos una descripción de las ceremonias que se llevaban a cabo anualmente en el día de la expiación. Este día era llamado por los judíos el día, así como tal. El día de los judíos decían el día, y era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Ok? Era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Recuerden que el tabernáculo estaba dividido en tres partes, ya lo hemos visto, ¿verdad? En clases. El atrio, el lugar santo donde ministraba normalmente, pero solamente una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Y tenía que entrar de una manera tal, hermanos, confesando sus pecados delante de Dios, estando bien delante de Dios, que en los bordes de sus vestiduras llevaba campanillas y llevaba una soga amarrada al pie. ¿Para qué, hermano Hugo? Para que si él estaba mal delante de Dios y él caía muerto, los que estaban afuera dejaban de oír el sonido de las campanillas y tenían que jalar la cuerda donde estaba amarrado. O sea, era tan santo ese lugar y no podían entrar ellos a recoger lo muerto, sino que lo jalaban desde afuera. Era eso lo que hacían ellos. Ahora, mire qué dice aquí la lectura de la palabra de Dios en Levítico 16. ¿Ok? Puede leerlo en su Biblia, yo lo tengo aquí enfrente por comodidad, pero dice 16:1. Habló a Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Recuerden que los dos hijos de Aarón murieron por estar ministrando ebrios allí en el tabernáculo, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario. ¿Qué tenía que llevar Aarón? Fíjate qué interesante. Con un becerro para expiación. Esto era para él, un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, perdón, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se vestirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas ha de vestir para lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un cordero para holocausto. Un Porque fíjate que carnero. dice 6 y carnero, sí, perdón, no alcanzo a leer de lejos, discúlpeme y gracias por corregirme, es muy amable por corregirme, gracias. Dice, y hará traer el becerro de la expiación que es suyo. Qué interesante, fíjate qué interesante lo que estamos viendo aquí, que antes de ver o ministrar a los demás, el sacerdote siempre debería ver por sí mismo. Qué interesante esta lección espiritual aplicarla a nuestra vida, hermanos, porque es muy común señalar las faltas de los demás sin fijarnos en las nuestras. Eso es bien común en los cristianos, ¿verdad? Oye, fíjate que este hermano anda haciendo esto, este hermano haciendo el otro. Y desgraciadamente, hermanos, somos más dados a observar o a fijarnos en lo que hacen los demás. Y ojo, con esto no estoy diciendo que lo que hagan los demás no esté mal, pero antes de señalar lo demás, primeramente debemos checar lo de uno y recordar que no todos estamos en el papel de andar juzgando ni andar criticando. Ese papel, fíjate qué interesante lo que te voy a enseñar hoy. El que juzga es el Señor y a quien pone Dios para exhortar, para ministrar, para estar al pendiente es al pastor. Y hay muchos hermanos o aún hermanas con el síndrome del pastor que se paran ahí a corregir a medio mundo en la iglesia, cuando pues realmente no es su papel. Hermano Hugo, entonces, ¿qué hago yo si veo que un hermano anda mal? Dice la palabra de Dios que si tu hermano peca contra ti,
lo platiques con él directamente y que si no te hace caso lo lleves a dos, tres testigos y que si no le hace caso a dos, tres testigos lo lleves a la iglesia y si no le hace caso a la iglesia lo tengas por gentil y publicano. Pero desgraciadamente, hermano, ¿sabe qué pasa? Que cuando una persona hace algo contra uno, se lo decimos a todo mundo, menos a la persona que está haciendo las cosas. Entonces, aquí aprendemos algo. El sumo sacerdote entraba y primeramente ministraba por él y luego ya por el pueblo. Ahora vamos a ver el desarrollo, ¿ok? Fíjate qué interesante. Le voy a pedir a mi hermana Vianey que me lea el primero y el segundo párrafo. A mi hermana Mari Saucedo le voy a pedir que me lea el tercer párrafo y a mi hermano Israel González, si me está escuchando, el cuarto párrafo. Adelante, hermanos, por favor. Ok, desarrollo del Yom Kippur. Las solemnidades del día fueron predicadas por el largo y fuerte toque de trompetas de plata. El sumo sacerdote de Israel primero tuvo que hacer un sacrificio por sí mismo antes de poder ofrecer por el pueblo, lo que nuestro bendito Señor no tenía que hacer. ¿Le sigo, pastor? No, creo que algo pasó, no se escucha. Ahora sí, creo que no escucharon, pero ahí le va. Dice el tercero, cuando Aarón hubo presentado los sacrificios preliminares y cumplió con los deberes matutinos habituales, se preparó para los compromisos espirituales de ese día. ¿Ok? Ahora, dejando a un lado sus vestiduras para belleza y gloria, bañando todo su cuerpo en agua y vistiéndose de puro lino blanco. Qué interesante esto, queridos alumnos, lo que estamos leyendo aquí. Ahora le voy a pedir, hermano Israel González, que nos lea el cuarto párrafo. ¿Está escuchando, Israel? ¿Sí me escucha? Veo que está conectado, pero no escucha. Entonces, sigamos leyendo. Dice, esta es una imagen hermosa y expresiva del Señor Jesús, dejando a un lado su majestad y gloria divina, dice la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesucristo se despojó de su gloria y se humanó, vistiéndose con una naturaleza humana sin pecado. Ojo, el Señor sí fue humano, pero sin pecado cuando apareció en la tierra para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, ¿ok? Sigamos leyendo aquí en el día de la expiación. Le voy a pedir al hermano Isaac Camarillo que me lea Levítico 16, 6 al 10, si es tan amable, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echarán suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su causa, y por su casa, perdón, y degollará en expiación el becerro que es suyo.
Es que apagó el micrófono porque de repente hace ruido por Eva. Muchas veces surge la duda, queridos alumnos, sobre el nombre en mi internet, o no se escucha nada. Espero que ya se escuche, mi querido Elías, sobre Pastor, el ¿sí se nombre de escuchó? Azazel. Sí, yo sí te escuché, hijo. ¿Sí me escuchan Ok. a mí? Sí, pastor, sí se escucha. Excelente, ahí le va. Dice, Azazel era el nombre que se le daba al macho cabrío que se enviaba al desierto con la sangre, o sea, los pecados del pueblo sobre él para no regresar más. ¿Ok? Ese macho cabrío simbolizaba que por medio de la expiación todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados para no regresar más. Ojo, ese nombre se le aplicaba a ese macho cabrío. Ahora, hermano Hugo, es que yo había escuchado que hay un demonio que se llama Azazel. Sí, sí lo hay. ¿Ok? Sí lo hay, pero no aplica en este contexto. ¿Sí están aquí conmigo? O sea, no, o sea, sí por ejemplo, hay demonios que se llaman Mefistófeles, Azazel, hay una gran cantidad de demonios, muchos tienen nombres, pero aquí en este caso en particular, es el nombre que se le da al macho cabrío sobre el cual se envía al desierto. Ahora, sigamos leyendo aquí las diapositivas, ¿ok? Fíjate qué interesante. Luego se llevaron los machos cabríos, ambos considerados como solo una sola ofrenda por el pecado. 16:5 de Levítico, mire qué dice, lo acabamos de leer. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Ok? Excelente. Ahora, sigamos aquí adelante. Dice aquí el hermano Díaz que tiene proverbios con el... Sí, verá la grabación. Excelente, no se preocupe. Ahora, con eso en mente, aunque eran dos, se consideraban una sola ofrenda. ¿Por qué? Ahí le va. Se echaron suertes para determinar cuál debía ser matado. ¿Ok? El otro se convirtió en el chivo expiatorio. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado esa frase del chivo expiatorio? Levanten su mano. Por ejemplo, hermano Omar, explíquenos qué entiende cuando escuchamos chivo expiatorio. Pues una persona que vamos a poner, no sé, como carnada o para hacer alguna prueba, ¿verdad? Algo así. En pocas palabras, por ejemplo, el chivo expiatorio, se los voy a explicar, es una persona que no tenía la culpa de algo y le echan la culpa. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan cuando mataron a Colosio? Eso ya 31 años, ¿verdad? Y si usted ve el video, no coincide con la persona que encarcelaron. Bien diferentes, o sea, si usted ve el video detenidamente, es bien diferente la persona que le tira al Colosio a la que presentan como Mario Aburto. Ahora, y hermano Hugo, ¿qué pasó ahí? Se cuenta, ¿verdad? Obviamente esto es extraoficial, que hay personas, hermanos, y esto es bien tremendo, que por determinada cantidad de dinero se dejan encarcelar. Y eso, y usted cómo sabe, hermano Hugo, bueno, porque tenemos un ministerio en la cárcel, en el reclusorio sur, y platicando con muchos presos, muchos están ahí, por ejemplo, no, fíjese que pues el otra vez le voy a contar un caso, un hijo de un político iba manejando tomado, y el hijo de este político mató a dos, los atropelló. Entonces, pues obviamente como era un político muy famoso y no querían que se hiciera escándalo, rápidamente llegaron sus guardaespaldas y se llevaron al chamaco borracho. Entonces el chofer se echó la culpa. Le dijeron al chofer, ¿sabes qué? Vamos a arreglar para que te den unos 10 años, te vamos a dar tanto, le vamos a dar unas casas a tu familia, millones, pero échate la culpa tú. Y así fue. Este chofer de este muchacho se echó la culpa y lo dicho, no le dieron mucho, le dieron 10 años y salió en 5 por buena conducta. Fue un chivo expiatorio. No tuvo la culpa, pero se echó la culpa. Si están aquí conmigo, sí les quedó claro el concepto. Entonces, con eso en mente, hermanos, este chivo expiatorio, a pesar de no haber, y aplica a Cristo, hermanos, porque Cristo, hermanos, llevó nuestros pecados en la cruz. Ahora, quiero enseñarle algo bien interesante que me llamó la atención a la hora de estar estudiando. Los pecados de la nación fueron confesados
sobre el macho cabrío en el cual había caído la suerte de Jehová, que luego fue sacrificado. Fíjese qué interesante, y vamos a leerlo para no perdernos, ¿ok? Vamos a leer el 11 y vamos a leer del texto 11, a ver si está el hermano Luis Ponce por ahí. ¿Sí me No, escucha? pastor. No, mi Eh, esposo no está. Hermana Estela, ¿me ayuda? Ayúdame a leer Levítico 16, del 11 al 14, si es tan amable. Sí, pastor. Adelante, bien fuerte. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Excelente. Ahora, el 15 habla sobre cómo matan a 8 cabríos, pero fíjese que dice 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, ya haya hecho la expiación. Vuelvo a repetir primeramente, ¿por quién? Por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Esto es algo que nunca se nos debe olvidar, queridos alumnos, antes de andar predicando, antes de andar corrigiendo, antes de andar enseñando. El buen juez dicen que por su casa empieza. No podemos andar predicando, enseñando, ministrando si no empezamos por nuestra casa. Hay gente que quiere hacer todo, pero su casa está hecha un desorden. No, aquí nos lo repite cada rato nos repite que primeramente hacer la expansión por sí, por su casa y por toda la congregación. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Fíjate en qué interesante dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora sigamos leyendo las diapositivas, permítanme tantito. Aquí lo tenemos. Sigamos leyendo. Aquí está. Ahora, se llevaron a cabo otras ceremonias. Entonces el sumo sacerdote puso ambas manos sobre la cabeza del que había quedado vivo, ¿ok? Y confesó los pecados del pueblo y entregó el macho cabrío a un hombre especialmente escogido. Luego fue conducido fuera del santuario en medio de gritos y lapidaciones del pueblo hasta que se perdió en el desierto, de donde nunca se supo que regresaría ningún chivo expiatorio. Entonces, ¿qué pasaba con esos dos chivos expiatorios, esos machos cabríos? Primero sobre uno lo mataban y rociaban su sangre, pero en el otro, el que había quedado vivo, el sacerdote imponía sus manos sobre él, confesaba todos los pecados del pueblo y luego un hombre se lo llevaba al desierto hasta perderlo. Ahora, ¿eso qué implica? ¿Qué implica eso? ¿Ok? Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿ok? Vamos a leer estos 4 textos. Le voy a pedir a mi hermana Betty Llamas que me lea los primeros 3 cuadritos, si es tan amable, por favor. Y luego al hermano Elton, si me escucha, el último cuadrito. Adelante. No alcanzo a ver la letra, pastor. A ver, no se apure. Vamos a leerlo nosotros, no se preocupe. Dice aquí, miremos un poco más de cerca las escrituras. En ambos machos cabríos vemos el pecado expiado y eliminado. Nos paramos y contemplamos la escena. Ahora, en el primer macho cabrío, después de la imposición de manos, símbolo de la transferencia de culpa, veo mi pecado expiado por la muerte y el derramamiento de la sangre, ¿ok? Ahí vemos eso.
Pero en el segundo, fíjate qué interesante, cada uno de esos dos simboliza una parte de lo que el Señor hizo por nosotros. Obviamente en el que muere vemos Cristo pagando y muriendo por nuestros pecados. Pero en el segundo, veo mi pecado quitado, llevado por completo. ¿Para cuándo absoluto es el descarte de todo? Fíjate que dice, vamos a leerlo aquí para que podamos ver. Fíjate, dice 20 y 22. Hermano Elton, ¿me está escuchando? Sí, pastor. Excelente. Lea Levítico 16, 21 al 22, si es tan amable. Levítico 16, 21 al 22. ahorita, em, 16. Abran su Biblia, alumnos, abran su Biblia porque ya los caché que no están abriendo la Biblia. Ahí voy a leerlo yo para no perder tiempo. Dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, ¿ok? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ahora, fíjate qué interesante. Vamos a ver, hermana Mari Saucedo, ¿sí me escucha? Sí, pastor. Excelente. Léame los primeros dos cuadritos si es tan amable. Ajá. En el Antiguo Testamento, el pecado solo podía cubrirse. De ahí la frecuencia de la palabra expiación, que simplemente significa cubrir. En el Nuevo Testamento, la palabra expiación desaparece por completo. Solo se encuentra una vez en la versión autorizada, en inglés, en Romanos, pero en la versión revisada, esa instancia solitaria desaparece. Qué tremendo, ¿eh? Fíjate qué tremendo. En el Antiguo Testamento, o sea, cuando había sacrificios, se usaba la palabra expiación o propiciación. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesucristo habla del publicano y el fariseo orando? Que el fariseo decía, no, yo soy muy bueno y doy limosnas y todo, y que el fariseo usaba una palabra, Señor, sé propicio de mi pecador. ¿Qué diferencia hay entre cubrir y desaparecer? ¿Quién me lo dice? ¿Qué diferencia hay entre cubrir algo y desaparecer algo? Que de lo desaparecido ya no hay memoria, pastor, y de lo que ha sido cubierto sigue estando ahí, pero a simple vista aparentemente ya no se ve. Exactamente, es como cuando decían por ahí, barremos y guardamos la basura debajo de la alfombra. No se va a ver la basura, pero ahí va a estar. Sin embargo, cuando ya tiramos, desaparece. Qué interesante que en el antiguo se usaba cada rato la palabra expiar, propiciar, pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué ya no aparece? Ahí le va. Sí leyó el segundo cuadrito, ¿verdad, hermana Mari? Sí, ¿verdad? Ahora vamos a ver el Sí, 3. pastor. Dice el 3. ¿Cuál es el verdadero significado? Ahí le va. Esto es la médula de lo que le estoy enseñando. Todo esto va a esto. ¿Cuál es el verdadero significado? Simplemente, pero gloriosamente es esto. Por su muerte, el Señor Jesús quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo. Alguien que me lea Hebreos 9:26, si es tan amable. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Exactamente. Entonces, fíjate el cuadrito de abajo, dice, el macho cabrío que murió representa a Cristo que muriendo por nuestros pecados. Pero el macho cabrío que vivió y se llevó el pecado de la nación retrata el asombroso efecto de la muerte de Cristo.
la eliminación del pecado completa y totalmente. O sea, Cristo no nada más cubrió los pecados, sino los desapareció. Él murió por todos los pecados de la humanidad. Ahora, esta es la misma gloria del Nuevo Testamento, que nuestro Salvador por su muerte hizo más que cubrir el pecado. Lo desechó, ¿qué dice? Por completo. Ese es el significado del chivo expiatorio, ¿ok? Muere por los pecados, ¿verdad? Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, Cristo murió por nuestros pecados, pero no solo eso, sino que también los desapareció. Ya no hay propiciación, ya no hay expiación, porque Cristo es el sacrificio por el pecado. Pero fíjate qué interesante, el Señor es el juez, pero también el Señor es el pago por la justicia. Y el Señor es el que liberta. Qué interesante, hermanos, esto de el día de la expiación. Entonces, espero haya quedado claro. Es algo muy bonito esto del Yom Kippur. Y ya la próxima semana cerramos con la última parte del libro de Levítico. Vamos a hacer un repaso, ¿ok? Primeramente, se empezaba tocando las trompetas. El sumo sacerdote, ¿por quién tenía que ofrecer primero? Por sí mismo, luego por los demás, ¿ok? Ahora, ¿qué significa el sumo sacerdote dejando sus vestiduras reales y todo y ministrando? Implica la humanidad de Cristo. ¿Cuántos machos cabríos eran? Dos, ¿ok? En uno se mataba y el otro se confesaban los pecados y se sacaba al desierto. ¿Qué significaba eso? Significaba que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que los desapareció para siempre. No nada más ya los cubre, sino que los desaparece. Entonces, esta fue la clase del día de hoy, el día de la expiación, Yom Kippur, esperando que haya sido bendición. Y bueno, primeramente Dios, nos escuchamos el próximo lunes, queridos alumnos, nos escuchamos para seguir con más del libro de Levítico. El próximo lunes cerramos con Levítico y vamos a empezar con números, un libro muy interesante. Le voy a pedir rápidamente a mi hermano Elton que nos despida en oración. Hermano Elton, despídanos en oración, brother, por favor. Gracias, Padre Celestial, que nos ha permitido, Padre, estar hoy día en esta clase. Así, Padre, bendiga de gran manera a mi hermano Hugo, al pastor, y a cada uno de mis hermanos. Así, Padre, que nos dé un descanso esta noche para que mañana empecemos un día nuevo, y que sea para su honra y su gloria, Padre. Así, Padre, todo se lo pido y se lo agradezco en nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, alumnos. Ahorita subimos la grabación. Dios los bendiga. Amén. Que descanse, pastor. Gracias. Hasta luego. Dios bendiga.